Millonario llega al rancho de sorpresa y encuentra a madre soltera con sus hijos viviendo ahí. La brecha de terracería serpenteaba por la Sierra Madre Oriental como una cicatriz antigua, polvorienta y olvidada por el tiempo. Rafael Hernández sujetaba el volante de su coche importado con más fuerza de la necesaria, sintiendo cómo cada bache e imperfección del camino sacudía no solo el vehículo, sino algo profundo dentro de él. 45 años de vida, de los cuales los últimos 20 los había dedicado obsesivamente a construir un imperio tecnológico que acababa de vender por una cantidad que dejaría a cualquier persona normal sin aliento. Y aún así, ahí estaba, huyendo de la Ciudad de México como un condenado que huye de su propia sombra. El psicólogo había sido directo en la última sesión. Necesitas reconectarte con tus raíces, Rafael. Necesitas encontrar lo que perdiste en el camino. Las palabras resonaban en su cabeza, mientras las montañas de la Sierra de Hidalgo se erguían a su alrededor, imponentes e indiferentes a su sufrimiento. El rancho de los abuelos. 15 años sin poner un pie ahí. 15 años desde que los enterró y juró nunca más volver a ese lugar que representaba todo lo que él había rechazado. La vida sencilla, el ritmo lento, la pobreza digna que su familia siempre había llevado con orgullo. Pero ahora, con millones en la cuenta del banco y un vacío en el pecho que parecía capaz de tragárselo entero, Rafael ya no sabía qué buscaba. Quizás paz, quizás solo un lugar para esconderse de su propia vida. La propiedad apareció en la siguiente curva y Rafael sintió que el corazón se le encogía. La cerca de madera necesitaba reparaciones, pero todavía estaba en pie. Los árboles de nogal que su abuelo había plantado décadas atrás habían crecido salvajes, con ramas retorcidas apuntando al cielo azul de otoño. Y la casa, la vieja casa de adobe y madera, con su porche amplio y el techo de teja roja que su abuelo arreglaba cada año antes de las lluvias. Pero algo andaba mal. Rafael pisó el freno bruscamente, levantando una nube de polvo rojizo. La casa no debería estar así, limpia, cuidada. Había ropa tendida en el tendedero que él ni siquiera sabía que todavía existía. Salía humo perezosamente de la chimenea de piedra. Y flores. Alguien había plantado flores en los arriates que su abuela mantenía, arriates que deberían haber estado por años cubiertos de maleza. Su primer pensamiento fue llamar a la policía. Invasores, paracaidistas, gente que se había adueñado de lo que era suyo por derecho, pero algo lo hizo salir del coche despacio, sus pies tocando el suelo familiar, con una extrañeza que dolía. Caminó hasta el porche, cada paso pesado de recuerdos e incertidumbre. Fue entonces cuando la puerta se abrió. La mujer que apareció en el umbral no era lo que Rafael esperaba. Joven, quizás 30 años, cabello oscuro recogido en una cola de caballo deshecha, ojos cafés desorbitados, por un pánico mal disimulado. En sus brazos, un bebé que no debía tener más de unos meses lloriqueaba bajito, y agarrada a su falda de algodón gastado, una niña de ojos enormes y asustados observaba a Rafael como si fuera un monstruo salido de una pesadilla. La mujer dio un paso al frente, interponiéndose entre Rafael y los niños en un gesto instintivo de protección. Su voz salió ronca, pero firme. «Señor, anda perdido. Esta es una propiedad privada». Rafael casi se rió de la ironía. Estaba hablando como si fuera la dueña, como si él fuera el intruso. «Sé perfectamente que es una propiedad privada», respondió tratando de mantener la voz calmada a pesar de la rabia que comenzaba a hervir. «Es mi propiedad privada. Mi nombre es Rafael Hernández. Mis abuelos, Juan y María Hernández, eran los dueños de este rancho, y me gustaría mucho saber qué está haciendo usted aquí». El color abandonó el rostro de la mujer. El bebé comenzó a llorar más fuerte, sintiendo la tensión de su madre. La niña se aferró aún más a la falda, escondiendo la cara. Rafael vio el momento exacto en que el terror se apoderó de ella, pero también vio algo más. Desafío, determinación, como si aún sabiendo que estaba perdida, todavía fuera a luchar. «Puedo explicarlo», dijo ella con la voz temblorosa ahora.
Por favor, deme una oportunidad de explicar. Rafael se cruzó de brazos, apoyándose en el marco de la puerta que su abuelo había tallado a mano. Estoy escuchando. La mujer respiró hondo, apretando al bebé contra su pecho. Mi nombre es Juliana, Juliana López. Yo no tenía a dónde ir. Estaba embarazada, con mi hija, sin dinero, sin nada. Un sacerdote del pueblo, el padre Antonio, me dijo que este rancho estaba abandonado desde hacía años, que tal vez podría quedarme aquí un tiempo, hasta que pudiera salir adelante. Entonces simplemente invadió mi propiedad y se instaló. La voz de Rafael salió más dura de lo que pretendía. No tenía opción. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Juliana, pero no las limpió manteniendo los ojos fijos en él. Estaba durmiendo en el coche, mi hija estaba pasando frío, hambre. Aceptaba cualquier chamba, limpiaba, cocinaba, lo que saliera, pero embarazada nadie quería contratarme por más de un día. Cuando llegué aquí, la casa se estaba cayendo a pedazos. Limpié todo. Arreglé lo que pude. Planté una hortaliza atrás para no morirnos de hambre. No vine aquí a robar nada. Vine a sobrevivir. Rafael miró más allá de ella, hacia el interior de la casa. Podía ver la sala que su abuela mantenía siempre impecable, ahora sencilla, pero ordenada. Los muebles viejos que él pensaba que estarían cubiertos de polvo y abandono estaban limpios, algunos incluso reparados. Había juguetes de la niña en un rincón, sencillos y pocos, pero organizados. En el aire olía a comida casera. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? 6 meses, respondió Juliana en voz baja. Mi hijo nació aquí, sola. No tenía dinero ni para el hospital. Rafael sintió que algo se movía dentro de él, algo que no podía nombrar. Miró a la niña aferrada a su madre, con sus ojos grandes llenos de miedo, al bebé que lloraba, a Juliana, que aún aterrorizada, mantenía la cabeza en alto, protegiendo a sus hijos hasta el final. Podía llamar a la policía. Tenía todo el derecho. Era su propiedad, su herencia, su refugio que esta mujer había invadido sin permiso. Pero cuando abrió la boca para decir eso, las palabras que salieron fueron otras. Voy a entrar. A sacar mis cosas del coche y a instalarme en mi antiguo cuarto. Tú quédate donde estás por ahora. Mañana hablamos bien de esto. La expresión de Juliana fue de puro shock. ¿Cómo dice? ¿Me oíste? Rafael se dio la vuelta para volver al coche, sintiendo los ojos de ella clavados en su espalda. Y una cosa más. Ese bebé tiene que dejar de llorar. Me está dando dolor de cabeza. No esperó respuesta. Sacó sus maletas de la cajuela, maletas caras y llenas de ropa que nunca serviría para la vida en el campo, y regresó a la casa. Juliana se había apartado, recargada en la pared de la sala con los niños, observando cada movimiento de él como un animal acorralado observa a un depredador. Rafael subió las escaleras de madera que rechinaban bajo sus pies, cada escalón un recuerdo. Su cuarto de la infancia estaba al final del pasillo, la puerta cerrada como si lo hubiera esperado todos estos años. Cuando la abrió, el olor a humedad y a tiempo detenido lo golpeó como un puñetazo. Pero Juliana había limpiado ahí también. No perfectamente, pero lo había intentado. Las ventanas estaban cerradas, la cama todavía tenía las sábanas viejas, pero el suelo estaba barrido, las telarañas quitadas. Dejó las maletas en el suelo y se sentó en la cama, escuchando los resortes viejos protestar. Abajo podía oír a Juliana calmando al bebé, su voz suave cantando una canción de cuna que su propia abuela solía cantar. La niña preguntó algo en voz baja y Juliana respondió con paciencia, explicando que todo estaba bien, que no tenía que tener miedo. Rafael se pasó las manos por la cara, cansado de una forma que el sueño nunca podría curar. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué no la había echado inmediatamente? Quizás porque en los ojos de ella había reconocido algo familiar. La desesperación de quien lucha por sobrevivir. La determinación de quien no tiene nada que perder. Conocía bien esa mirada. La había visto en el espejo todos los días durante años.
cuando construía su empresa desde cero, trabajando 18 horas al día, sacrificándolo todo. La diferencia era que él luchaba por dinero y éxito. Ella luchaba por sus hijos, y de alguna manera, eso hacía toda la diferencia. La noche cayó sobre la Sierra Madre Oriental con el peso de 1000 silencios. Rafael permaneció en su cuarto hasta que el hambre finalmente lo venció, obligándolo a bajar las escaleras rechinantes en busca de algo para comer. La casa estaba extrañamente silenciosa. Por la ventana de la cocina podía ver a Juliana en la parte de atrás, cerca de la hortaliza que había mencionado, meciendo al bebé para dormirlo en una especie de cuna improvisada hecha con guacales de madera. La niña jugaba a su lado, hablándole en voz baja a una muñeca de trapo gastada. La cocina, que su abuela mantenía como un santuario de ollas de barro y especias caseras, estaba transformada, pero reconocible. Juliana había mantenido todo organizado, limpio. En el refrigerador viejo que milagrosamente todavía funcionaba, Rafael encontró poca cosa: huevos, algunas verduras de la hortaliza, un trozo de queso. En la estufa de leña, una olla con frijoles aún tibios desprendía un olor que lo transportó décadas en el tiempo. Estaba sirviéndose cuando escuchó los pasos ligeros en la puerta. Juliana se detuvo en la entrada de la cocina, vacilante, con las manos entrelazadas frente a ella en una postura defensiva. «Los niños están dormidos», dijo en voz baja. Yo dejé comida lista. Puede servirse lo que guste». Rafael la miró de verdad por primera vez. El rostro cansado, las ojeras profundas, las manos ásperas de quien trabaja duro, pero también la dignidad en su postura, el brillo terco en sus ojos que se negaban a mostrar una debilidad total. «Siéntate», dijo sorprendiéndose a sí mismo. «Tenemos que hablar». Juliana dudó, pero acabó por jalar una silla, manteniendo una distancia segura. Rafael sirvió 2 platos de frijoles con arroz que encontró guardado y puso huevos a freír. Comieron en silencio por unos minutos, el tipo de silencio pesado e incómodo que precede a las conversaciones difíciles. «Cuéntame toda la historia», dijo finalmente. «Rafael, desde el principio. Necesito entender cómo llegaste aquí». Juliana dejó el tenedor a un lado, con los ojos fijos en el plato. «Nací en Pachuca, familia humilde. Cuando tenía 20 años, conocí a un hombre. Creí que era amor. Me casé embarazada de Laura, mi hija mayor. Al principio parecía bueno, pero luego empezó a beber. Y cuando bebía, se ponía violento. Rafael vio cómo los músculos de ella se tensaban con el recuerdo. Aguanté 5 años. 5 años de golpes, de insultos, viviendo con miedo. Pero cuando le levantó la mano a Laura, cuando vi a mi hija, de 4 años acurrucada en un rincón con miedo de su propio padre, supe que tenía que irme de ahí. No importaba cómo. ¿Lo denunciaste? ¿A quién? Juliana soltó una risa amarga. ¿A la policía que dice que en pleito de marido y mujer nadie se debe meter? ¿A su familia que siempre pensó que yo exageraba? ¿A mi propia madre que murió cuando yo tenía 18 y a mi padre que desapareció incluso antes de que yo naciera? Estaba sola. ¿Y el segundo hijo?, preguntó Rafael, aunque ya sabía que no le gustaría la respuesta. Juliana cerró los ojos, respirando hondo antes de continuar. Una noche llegó más borracho de lo normal. Yo había juntado un poco de dinero a escondidas. Estaba planeando huir. Lo descubrió. Se puso furioso. Me encerró en el cuarto. Fue la peor noche de mi vida. Cuando logré salir, descubrí que estaba embarazada de nuevo. Rafael sintió la rabia arder en su pecho, pero mantuvo la voz calmada. «Y huiste». Agarré a Laura, lo poco que pude cargar, y me fui en medio de la noche. Él estaba desmayado de tanto alcohol. No miré atrás. Pasé 3 meses durmiendo en el coche, aceptando trabajos. De un día, de mediodía, cualquier cosa. Pero embarazada nadie quería contratarme por mucho tiempo. El dinero se acabó. La gasolina se acabó. Y yo estaba desesperada. ¿Fue entonces cuando conociste al padre? Al padre Antonio, un hombre bueno. Me dio comida, ropa para Laura,
Me contó de este rancho. Dijo que estaba abandonado desde hacía años, que tal vez podría quedarme aquí hasta tener al bebé, hasta lograr organizarme. Él me trajo hasta aquí, me ayudó los primeros días. Rafael absorbió todo aquello procesándolo. Y en estos 6 meses, limpié la casa, arreglé lo que pude, planté la hortaliza. El padre Antonio me consigue chambitas en el pueblo de vez en cuando, limpiar casas, costuras. No es mucho, pero alcanza para comprar lo básico, leche para el bebé, algunas cosas que no puedo sembrar. Juliana lo miró directamente ahora, con los ojos brillantes. Sé que no tengo derecho a estar aquí. Sé que invadí su propiedad, pero le juro por Dios que no vine a robar nada. Vine porque era esto, o ver a mi hija pasar hambre en las calles. Vine porque ya no tenía ningún otro lugar en el mundo a donde ir. El silencio que siguió fue diferente. Rafael miró alrededor de la cocina, los detalles que empezaba a notar. La estufa de leña que ella había logrado hacer funcionar de nuevo. Las ollas viejas de su abuela, todas limpias y organizadas. Las cortinas remendadas, pero limpias. El piso de madera barrido y encerado. «Has trabajado mucho aquí», dijo finalmente. «Traté de cuidarlo bien. Traté de honrar el lugar». Juliana tragó saliva. «Si usted quiere que me vaya mañana mismo, me voy. Solo le pido un día para encontrar otro lugar para los niños. Por favor». Rafael se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, la noche estaba clara, llena de estrellas que no había visto en años por la contaminación de la Ciudad de México. Las montañas eran sombras oscuras contra el cielo, sólidas y eternas. «¿Cuánto tiempo hace que no duermes una noche entera?». La pregunta tomó a Juliana por sorpresa. «¿Qué? Desde que huiste. ¿Cuánto tiempo hace que duermes sin tener miedo de despertar y que él esté ahí? Sin tener miedo de que te corran, de no tener comida al día siguiente, de no tener un techo sobre la cabeza de tus hijas». Juliana se quedó en silencio tanto tiempo que Rafael pensó que no respondería. Cuando su voz llegó estaba entrecortada. «No me acuerdo de la última vez que dormí en paz». Rafael se giró para encararla. «Quédate». «¿Cómo?» «Quédate. Por ahora. Yo necesito tiempo para pensar, para decidir qué voy a hacer con esta propiedad, con mi vida. Mientras tanto, tú y los niños pueden quedarse, pero con reglas». Juliana se levantó tan rápido que la silla casi se cae. «Cualquier regla, lo que usted quiera. Le prometo que no se van a arrepentir. Puedo ayudar en todo, limpiar, cocinar, cuidar la hortaliza». Rafael levantó una mano, interrumpiendo el flujo de promesas desesperadas. «Primero, deja de decirme señor. Mi nombre es Rafael. Segundo, cada quien se ocupa de su propia vida. No vine aquí para ser tu patrón ni tu salvador. Vine a buscar paz, y resulta que estabas en el camino. Eso es todo». Pero Juliana no parecía capaz de contener el alivio. «Gracias, gracias, Rafael. Le juro que no se va a arrepentir. Puedo pagarle una renta, no mucho ahora, pero en cuanto consiga más trabajos. No quiero tu dinero». Rafael volvió a la mesa, de repente exhausto. «Solo quiero silencio y que ese bebé deje de llorar toda la noche». «Le están saliendo los dientes», explicó Juliana rápidamente. «Le doy té de manzanilla. Ayuda un poco. Disculpe si lo molestó». Rafael hizo un gesto con la mano, restándole importancia. «Voy a dormir. Mañana vemos cómo va a funcionar esto». Subió las escaleras sin mirar atrás, pero podía sentir los ojos de ella siguiéndolo, llenos de una gratitud que lo hacía sentir incómodo. En el cuarto, se acostó en la cama vieja y se quedó mirando el techo, escuchando los sonidos nocturnos del rancho. Grillos, el viento en los árboles. A lo lejos, el murmullo bajo de Juliana calmando al bebé que se había despertado. Había venido a buscar paz, a buscar respuestas para el vacío que lo consumía. No esperaba encontrar a una familia entera ocupando su refugio. No esperaba ver en los ojos de una extraña la misma desesperación que él sentía, aunque por razones tan diferentes. El psicólogo le había dicho que se reconectara con sus raíces. Quizás el destino tenía un sentido del humor muy particular. O quizás, pensó Rafael antes de finalmente quedarse dormido,
Quizás había algún propósito en todo esto que él todavía no podía ver. En la sala de abajo, Juliana acunaba a su hijo en brazos, lágrimas silenciosas rodando por su rostro. Por primera vez en meses, no eran lágrimas de desesperación, eran de alivio, de una esperanza frágil y asustada, pero esperanza al fin y al cabo. Laura dormía enrollada en una cobija gastada en el sofá, finalmente tranquila. Y por primera vez desde que había huido, Juliana se permitió pensar que tal vez, solo tal vez, todo podría salir bien. Los primeros días estuvieron marcados por una cuidadosa danza de evasión mutua. Rafael se despertaba temprano y salía a largas caminatas por los nogales que su abuelo había plantado décadas atrás, árboles retorcidos y antiguos que todavía daban frutos a pesar del abandono. Juliana se movía por la casa como una sombra, cuidando de los niños, de la hortaliza, de las tareas domésticas, siempre atenta a no cruzarse en su camino más de lo necesario. Pero era imposible mantener la distancia para siempre en una casa que, a pesar de ser grande, tenía un número limitado de habitaciones. Y había una variable que ninguno de los dos había considerado: Laura. La niña de 5 años no cargaba con el peso de la situación como su madre. Para ella, la llegada de Rafael era menos una amenaza y más una curiosidad fascinante. Al tercer día, cuando Rafael regresaba de una de sus caminatas, la encontró sentada en el escalón del porche, con la muñeca de trapo en el regazo, observándolo con aquellos ojos enormes y solemnes. «Hola», dijo simplemente, como si estuvieran teniendo una conversación que solo había sido pausada. Rafael se detuvo, sin saber muy bien cómo reaccionar. «Hola, ¿tú eres el dueño de la casa?» La franqueza infantil lo tomó por sorpresa. «Lo soy. Mi mamá dice que eres muy importante, que tienes mucha lana. Tu mamá habla de más». Laura negó con la cabeza, seria. «No, casi no habla, solo cuando yo le pregunto. Se queda muy callada desde que mi papá se enojó». Rafael sintió que algo se le oprimía en el pecho. Se sentó en el escalón a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. «¿Y tú? ¿También te quedas callada?» «A veces». Laura abrazó a la muñeca con más fuerza. «Pero es aburrido estar callada todo el tiempo. A mí me gusta hablar. Mi mamá dice que pregunto demasiado». «Preguntar no es malo. ¿Entonces te puedo preguntar cosas?» Rafael dudó. Antes de que pudiera pensarlo mejor, respondió: «Puedes». La sonrisa que iluminó el rostro de la niña fue como el sol rompiendo nubes oscuras. «¿Por qué tienes ese reloj tan bonito? ¿Por qué tu ropa es diferente? ¿Por qué no comes con nosotros? ¿No te gusta la comida de mi mamá? Cocina muy rico. ¿Y por qué andas caminando solo allá afuera? ¿No es aburrido estar solo?» Las preguntas llegaban en un torrente, y Rafael se encontró riendo por primera vez en meses. «Una a la vez, ¿de acuerdo?» Laura asintió con entusiasmo, y así comenzó una amistad improbable. La niña lo buscaba todos los días, apareciendo con preguntas infinitas sobre todo. Sobre los árboles, sobre los pájaros, sobre el mundo más allá de aquellas montañas que apenas conocía. Y Rafael, sorprendentemente, se descubría respondiendo, conversando, incluso bromeando. Fue Laura quien lo convenció de cenar con ellos por primera vez. Apareció en su cuarto al atardecer, tocando tímidamente la puerta. «Rafael, mi mamá hizo sopa de pasta. Está muy rica. ¿Vienes a comer con nosotros? Por favor». ¿Cómo negarse a esos ojos suplicantes? Rafael bajó y encontró la mesa puesta con sencillez, Juliana claramente sorprendida y nerviosa por su presencia. El bebé dormía en un Moisés improvisado en un rincón de la sala. Comieron en silencio al principio, solo Laura parloteando sobre su día, sobre la mariposa que había visto en la hortaliza, sobre la historia que había inventado para su muñeca. Poco a poco, la incomodidad fue disolviéndose. Juliana comenzó a relajarse, incluso permitiéndose sonreír cuando Laura contó algo particularmente gracioso. Rafael se sorprendió observándola, notando cómo su rostro entero cambiaba cuando sonreía, cómo años de sufrimiento parecían borrarse momentáneamente. Después de la cena,
Rafael se ofreció a lavar los trastes. Juliana protestó, pero él insistió, y terminaron lado a lado, en el fregadero, ella lavando y él secando, en un ritual doméstico que era completamente extraño para él. En toda su vida adulta, nunca había lavado los trastes. Siempre había tenido empleadas, restaurantes caros, una exesposa que se encargaba de esas cosas antes de renunciar a él. «Eres bueno con Laura», dijo Juliana en voz baja, con las manos sumergidas en el agua con jabón. «No tiene mucha gente con quien hablar. En el pueblo, los otros niños la evitan. Creen que es rara por vivir aquí lejos. No es rara, es inteligente, curiosa. Salió a mí». Juliana esbozó una sonrisa triste. «Yo también hacía 1000 preguntas de niña. Mi mamá decía que me iba a quedar pelona de tanto pensar». «¿Y te quedaste?» Juliana se rió, un sonido genuino que los sorprendió a ambos. «Todavía no. Pero el día aún no termina. Fue un momento pequeño, insignificante quizás. Pero algo cambió esa noche. Una barrera había sido cruzada. En los días siguientes, la convivencia se volvió más natural. Rafael comenzó a desayunar con ellos, con Laura siempre en el centro, construyendo puentes entre los dos adultos con su inocencia. Él le enseñaba sobre tecnología, le mostraba fotos de la ciudad en su laptop, le explicaba cómo funcionaban cosas que ella nunca había visto. Ella, a cambio, le enseñaba sobre las cosas simples, cómo identificar qué flores preferían las abejas, qué piedra del arroyo cercano era mejor para hacer patitos, cómo escuchar el silencio de la sierra. Una tarde, Rafael encontró a Juliana luchando por arreglar una cerca rota detrás de la casa. Tenía al bebé amarrado a la espalda con un rebozo, las manos llenas de astillas, el sudor corriéndole por el rostro a pesar del frío de la tarde. «Deja que te ayude», dijo él quitándole el martillo de las manos antes de que pudiera protestar. Trabajaron lado a lado mientras el sol descendía, con Laura jugando cerca, recogiendo flores silvestres. Juliana le mostraba a Rafael cómo su abuelo le había enseñado a hacer cercas que duraban décadas, y él se sorprendió de la fuerza de ella, de la determinación que emanaba de cada movimiento. «¿Aprendiste todo esto sola?», preguntó Rafael, martillando un clavo con más fuerza de la necesaria. «Tuve que aprender». Juliana se limpió el sudor de la frente. «Cuando no tienes a nadie, o aprendes o te mueres». La simplicidad brutal de la afirmación lo golpeó. La miró de verdad, sus manos callosas, sus hombros encorvados de tanto cargar peso, sus ojos que habían visto demasiadas cosas para alguien tan joven. Y vio fuerza. No la fuerza que él conocía, la de los negocios y los logros corporativos, sino algo más fundamental, la fuerza de quien se niega a rendirse sin importar lo que pase. «Eres más fuerte de lo que imaginas», dijo sin pensar. Juliana se detuvo, mirándolo con sorpresa. «No soy fuerte, solo soy terca. Hay una diferencia». «¿La hay?». Ella consideró la pregunta. «Fuerte es quien elige luchar. Terca es quien no puede dejar de luchar incluso cuando debería. Creo que soy lo segundo». «¿Y si te digo que eres las dos cosas?». Juliana desvió la mirada, pero Rafael vio el rubor subir por sus mejillas. Se concentraron en el trabajo, pero algo había cambiado de nuevo. Una comprensión mutua comenzaba a formarse. Esa noche, después de que los niños se durmieron, Rafael encontró a Juliana en el porche, mirando el cielo estrellado. Se sentó a su lado sin pedir permiso, dos extraños compartiendo el mismo espacio, la misma soledad. «Gracias», dijo Juliana suavemente. «¿Por qué?». «Por no correrme, por dejar que mis hijos tengan un techo, por ser amable con Laura, por todo». Rafael se quedó en silencio, observando las estrellas que parecían tan cercanas que podría tocarlas. «¿Recuerdas cuando preguntaste si yo era importante?». «Sí, lo era, o al menos eso creía. Construí una empresa desde cero. Trabajé día y noche durante 20 años. La vendí por millones. Logré todo lo que siempre quise. Y ahora estoy aquí, sentado en un porche viejo, hablando con una extraña que invadió mi propiedad, y es el primer momento en años en que me siento casi en paz». Se rió, sin humor.
¿Qué clase de éxito es ese? Juliana lo estudió con esos ojos perspicaces, el tipo de éxito que descubriste que en realidad no querías. Exactamente. Se quedaron allí por horas, hablando de vidas que no podrían ser más diferentes. Él le contó sobre su matrimonio fallido, sobre la exesposa que lo dejó porque se había casado con un adicto al trabajo, no con un esposo, sobre los amigos que eran solo contactos de negocios, sobre el vacío que el éxito había dejado. Ella le contó sobre sueños abandonados, sobre querer ser maestra antes de tener que dejar la escuela para trabajar, sobre amar a alguien que se transformó en un monstruo, sobre la culpa de traer un hijo al mundo en medio del caos. Cuando la madrugada comenzó a clarear, ambos habían compartido más de lo que pretendían, y cuando se despidieron para ir a dormir, fue con la extraña sensación de que tal vez, en ese lugar olvidado en las montañas, dos personas perdidas habían comenzado a encontrarse. Las semanas siguientes trajeron cambios sutiles pero profundos. El rancho, que había estado dormido por tanto tiempo, comenzó a despertar bajo los cuidados conjuntos de Rafael y Juliana. Él, que nunca había trabajado con las manos para nada más que teclear en computadoras, se descubrió aprendiendo a reparar techos, a podar árboles, a preparar la tierra. Juliana le enseñaba con paciencia, compartiendo el conocimiento que había adquirido en los meses de supervivencia solitaria. Rafael comenzaba a entender por qué su abuelo amaba tanto ese lugar. Había una satisfacción diferente en ver algo crecer bajo tus cuidados, en arreglar algo con tus propias manos, en terminar el día físicamente cansado pero extrañamente satisfecho. Era tan diferente del cansancio mental y emocional que lo había perseguido en la Ciudad de México. Una mañana se despertó con Laura tocando a su puerta. «Rafael, Rafael, ven a ver, ven a ver». Todavía medio dormido, la siguió hasta la hortaliza. Allí, orgullosa como una pequeña general, Laura señaló los primeros brotes de una siembra que habían hecho juntos 2 semanas antes. «Mira, creció. ¿Viste? Lo plantamos y creció». La alegría pura en su rostro era contagiosa. Rafael se agachó junto a la niña, examinando los delicados brotes. «Creció de verdad. Los cuidaste bien». «Los cuidamos», corrigió Laura. «Tú también ayudaste. Somos un equipo. Un equipo». La palabra se quedó resonando en la cabeza de Rafael mientras regresaba a la casa. ¿Cuándo fue la última vez que había sido parte de un equipo de verdad? No de un equipo corporativo movido por metas y ganancias, sino de algo real, con personas que se preocupaban unas por otras. Esa tarde, mientras Rafael intentaba arreglar el viejo tractor del abuelo, Juliana apareció con una jarra de agua de limón fresca y una sonrisa tímida. «Pensé que podrías tener sed». Él aceptó el vaso con gratitud, sus dedos rozando los de ella por un instante que pareció durar más de lo debido. «Gracias, pero creo que voy a tener que llamar a alguien que entienda de tractores. Esto está más allá de mis habilidades». Juliana se rió, un sonido que Rafael descubrió que le gustaba cada vez más escuchar. «A ver, déjame ver. Mi tío tenía un tractor. Aprendí algunas cosas». Para su sorpresa, Juliana se agachó y comenzó a meter mano en el motor con conocimiento, sus manos hábiles identificando el problema en minutos. Era una pieza suelta, algo simple que Rafael nunca habría encontrado. «Listo. Inténtalo ahora». Rafael giró la llave y el motor cobró vida con un rugido satisfactorio. Miró a Juliana con genuina admiración. «Nunca dejas de sorprenderme». Ella se encogió de hombros, pero el placer era visible en su rostro. «Aprendí que necesitaba ser útil. Mientras más cosas sepa hacer, más oportunidades tengo de conseguir trabajo, de sobrevivir». «Ya no necesitas sobrevivir de esa manera. No aquí». Las palabras salieron antes de que Rafael pudiera pensarlas, pero no las retiró. Juliana lo encaró, algo no dicho flotando entre ellos. «Rafael, no puedo acostumbrarme a esto, a tenerte aquí, a la seguridad. ¿Por qué un día vas a volver a tu vida y yo voy a tener que lidiar con la realidad de nuevo? No puedo hacerme ilusiones. ¿Quién dijo que voy a volver? No puedes quedarte aquí para siempre.
Tienes una vida allá afuera, dinero, negocios, un mundo entero. ¿Y si ya no quiero ese mundo? El silencio que siguió fue pesado. Juliana desvió la mirada, limpiándose las manos sucias de grasa en un trapo. No hables así, por favor. Es más fácil cuando sé que te vas a ir. Es más difícil si empiezo a creer que puedes quedarte. Rafael quiso decir algo, pero el bebé comenzó a llorar en la casa, y Juliana usó la excusa para huir de la conversación. Él se quedó allí, mirándola irse, preguntándose cuándo exactamente esa mujer y sus hijos se habían vuelto tan importantes para él. Los días se convirtieron en semanas, y una rutina cómoda se estableció. Rafael se despertaba temprano, desayunaba con la familia que no era suya, pero comenzaba a parecerlo, trabajaba en el rancho durante el día, cenaba con ellos por la noche. Laura se había convertido en su sombra, siempre haciendo preguntas, siempre compartiendo descubrimientos. El bebé, que había descubierto que se llamaba Miguel, comenzó a sonreír cuando lo veía, extendiendo sus bracitos para que lo cargara. Una noche, Juliana le pidió ayuda para bañar a Miguel. El bebé se había ensuciado todo comiendo tierra en la hortaliza, y ella necesitaba un par de manos extra. Rafael, que nunca en su vida había sostenido a un bebé hasta conocer a Miguel, se encontró riendo mientras el niño salpicaba agua por todos lados, empapándolos a los dos. «Lo estás haciendo bien», comentó Juliana, secando al bebé con una toalla. «Para alguien que nunca ha hecho esto antes. Nunca he hecho muchas de las cosas que hago ahora. Me estás enseñando un mundo nuevo. Es un mundo muy diferente al tuyo». «Lo es». Rafael tomó a Miguel en brazos, el bebé agarrando su dedo con fuerza. «Pero tal vez es el mundo que siempre quise y nunca supe». Laura los interrumpió, pidiéndole a Rafael que le leyera un cuento. Era un ritual que habían establecido en las últimas semanas. Él se acomodó en el viejo sofá, con Laura a un lado, Miguel durmiéndose en sus brazos del otro, y Juliana sentada cerca remendando ropa. Desde fuera, cualquiera pensaría que eran una familia de verdad. Y tal vez, pensó Rafael mientras leía sobre dragones y princesas a una niña de ojos brillantes, tal vez se estaban convirtiendo exactamente en eso. El fin de semana siguiente, el padre Antonio hizo una visita sorpresa. Juliana se puso visiblemente nerviosa, presentando a Rafael rápidamente antes de retirarse a la cocina con la excusa de hacer café. «Así que usted es el dueño de la propiedad», dijo el sacerdote, estudiando a Rafael con ojos sabios. «Juliana me ha contado de usted». «¿Y qué le contó?» «Que la dejó quedarse, que ha sido bueno con ella y los niños, pero también que tiene miedo». «¿Miedo de qué?» «De acostumbrarse, de creer que puede tener esto, de que un día usted se despierte, se dé cuenta de que está cuidando a la familia de una extraña y quiera recuperar su antigua vida». Rafael bebió el café que Juliana había traído, las palabras del padre resonando con sus propios pensamientos. «¿Y si no quiero mi antigua vida de vuelta?» El padre sonrió. «Entonces tiene que decírselo a ella, claramente. Juliana ha pasado demasiado tiempo sin poder confiar en nadie. Necesita certezas, no posibilidades». Después de que el padre se fue, Rafael encontró a Juliana en la parte trasera de la casa, tendiendo ropa en el tendedero. Miguel dormía en su carriola. A la sombra, Laura jugaba con piedritas cerca. Era una escena tan común, tan doméstica, y aún así tocó algo profundo dentro de él. «Juliana». Ella se giró, y él vio la tensión en su rostro. «¿El padre dijo algo? ¿Le contó algo malo?» «No». Rafael se acercó eligiendo las palabras con cuidado. «Pero me hizo pensar en algunas cosas, sobre lo que estoy haciendo aquí, sobre lo que quiero». Juliana agarró una prenda de ropa con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «¿Decidiste irte?» «No, decidí quedarme». «¿Qué?» «Quiero quedarme. Quiero hacer que este rancho funcione de nuevo. Quiero despertarme por la mañana y ver el sol salir sobre estas montañas. Quiero aprender a hacer pan como lo hacía mi abuelo. Quiero oír a Laura hacer 1000 preguntas todos los días. Quiero...» Se detuvo, tragando saliva. «Quiero estar aquí, con ustedes». Lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Juliana. «No puedes decir esas cosas.
No puedes hacerme creer y luego cambiar de opinión. No voy a cambiar de opinión. Todo el mundo cambia de opinión. Todo el mundo se va. Yo no me iré. Rafael tomó sus manos sintiéndolas temblar. Mírame. Pasé 20 años construyendo una vida que descubrí que no quiero. Sacrifiqué todo por dinero y éxito que no significan nada. Y entonces llegué aquí y te encontré, luchando por tus hijos, transformando una casa abandonada en un hogar. Encontré algo real. No voy a renunciar a eso. Juliana sollozó, y Rafael la atrajo hacia un abrazo. Ella se resistió por un instante antes de permitirse relajarse contra él, años de tensión finalmente cediendo. Se quedaron así por largos minutos, hasta que Laura apareció, abrazando las piernas de ambos, y Miguel se despertó reclamando atención. Esa noche, después de que los niños durmieron, se sentaron, de nuevo en el porche. Pero esta vez, cuando sus manos se tocaron, no fue un accidente, y cuando Juliana finalmente admitió que también estaba empezando a sentir algo por él, Rafael supo que había encontrado lo que había venido a buscar al rancho de sus abuelos. No era paz, no eran respuestas, era pertenencia, era propósito, era amor. Habían pasado 2 meses desde la llegada de Rafael al rancho. La propiedad estaba irreconocible. Los nogales habían sido podados y cuidados, prometiendo una cosecha abundante. La hortaliza se había expandido, alimentando no solo a ellos, sino también proveyendo productos para vender en el mercado del pueblo los sábados. El tractor funcionaba, la casa estaba completamente renovada, e incluso las colmenas antiguas que el abuelo de Rafael mantenía habían sido reactivadas, produciendo una miel dorada y aromática. Pero el cambio más grande era invisible. Era la forma en que se movían juntos, como una unidad. La forma en que Juliana sonreía más fácilmente. Cómo Rafael había cambiado sus trajes caros por camisas de trabajo sencillas y botas sucias de tierra. Cómo Laura ahora lo llamaba Rafa, y Miguel extendía sus bracitos hacia él gritando «¡Papá!», una palabra que derretía el corazón de Rafael cada vez. Eran una familia, no por sangre o papeles, sino por elección. Y eso, había descubierto Rafael, era más fuerte que cualquier otra cosa. Fue una tarde de otoño, con el cielo pintado de naranja y dorado, que Rafael tomó una decisión. Había ido al pueblo más temprano, hablado con un licenciado, preparado todo. Ahora, sentado en el despacho del rancho que había transformado en un espacio funcional, sostenía una carpeta con documentos que lo cambiarían todo. Juliana estaba en la cocina preparando la cena cuando la llamó. Ella apareció en la puerta, secándose las manos, en un trapo, curiosa. «Necesito hablar contigo, es importante». Algo en su tono la preocupó. «¿Pasó algo? ¿Estás bien?» «Estoy perfecto, mejor de lo que he estado en años». Rafael respiró hondo. «Pero necesito resolver un asunto que me está molestando». Juliana se sentó, con las manos entrelazadas en el regazo, esperando. «Este rancho es mío por derecho de herencia, pero en los últimos meses tú has sido quien lo ha cuidado, quien lo ha transformado en un hogar de nuevo. Tú y los niños merecen seguridad, merecen saber que no los van a correr, que siempre tendrán un lugar al que llamar suyo. Rafael, ya hablamos de esto. Dijiste que podíamos quedarnos. Lo sé, pero tiene que ser oficial, legal». Le empujó la carpeta. «Por eso mandé a preparar la escritura de donación. Estoy transfiriendo la propiedad a tu nombre». El silencio que siguió fue absoluto. Juliana miró la carpeta como si fuera una serpiente a punto de atacar. Lentamente, la abrió y leyó los documentos. Cuando levantó la mirada, había lágrimas en sus ojos, pero también algo más. Rabia. «No». «¿Cómo que no?» «No lo acepto». Juliana empujó la carpeta de vuelta, con las manos temblando. «No voy a aceptarlo». Rafael estaba confundido. «Juliana, estoy tratando de darte seguridad, de garantizar que tú y los niños siempre tengan un hogar». Ella se levantó bruscamente, la silla raspando el suelo. «¿No entiendes? ¿De verdad no entiendes? ¿Entender qué?». Juliana se pasó las manos por la cara tratando de controlar las emociones.
Yo huí de un hombre que me trataba como si fuera de su propiedad, que creía que podía hacer lo que quisiera conmigo porque yo dependía de él económicamente. Pasé meses luchando para demostrarme a mí misma que yo valía algo, que podía sobrevivir sola, que no necesitaba la caridad de nadie. Esto no es caridad, protestó Rafael levantándose también. Es amor, es querer cuidarte. Es lástima, gritó Juliana, y luego se tapó la boca, sorprendida por su propio volumen. Afuera, Laura dejó de jugar, mirando preocupada hacia la casa. Juliana bajó la voz, pero la intensidad permaneció. Es que sientes lástima por la pobre mujer que invadió tu casa. Es que quieres convertirme en tu proyecto de caridad para sentirte mejor contigo mismo. Sabes que no es eso. Lo sé. Las lágrimas corrían libremente ahora por su rostro. Eres un hombre rico que vino aquí buscando un propósito. Y me encontraste vulnerable y desesperada, y decidiste que salvarme iba a llenar el vacío dentro de ti. Pero yo no necesito que me salven, Rafael. Necesito saber que puedo salvarme sola. Rafael sintió como si le hubieran dado un puñetazo. ¿Crees que eso es? ¿Que solo eres un proyecto para mí? No sé lo que soy para ti, sollozó Juliana. Sé que eres bueno, sé que te importo, pero no puedo aceptar este rancho como si fuera un regalo, como si no hubiera hecho nada para merecerlo, como si mi único valor fuera ser la mujer pobrecita que rescataste. Entonces, ¿qué quieres? Rafael estaba desesperado ahora. ¿Qué tengo que hacer para que entiendas que no es lástima, que tú y los niños significan todo para mí? Juliana lo encaró, con los ojos rojos pero la voz firme. Quiero tener dignidad. Quiero saber que puedo mantenerme. Quiero que cuando la gente me mire, vea a alguien que trabajó por lo que tiene, no a alguien que fue mantenida por la bondad de un hombre rico. Luché mucho para conservar mi dignidad, Rafael. No voy a renunciar a ella ahora. La revelación golpeó a Rafael como un rayo. Había pasado tanto tiempo pensando en cómo ayudarla, que nunca consideró que ella no quería ser ayudada de esa manera. Que para Juliana, aceptar la propiedad sería admitir que necesitaba ser rescatada. Sería perder lo único que había logrado mantener intacto a través de todo el sufrimiento, su sentido de valor propio. «Perdón», dijo finalmente con la voz ronca. «Tienes razón, no lo entendí. Creí que estaba haciendo lo correcto, pero solo estaba imponiendo mi solución sin escuchar lo que realmente necesitas». Juliana se sentó pesadamente, exhausta por la explosión emocional. «Sé que tenías buenas intenciones, pero no puedo aceptarlo. No así». Rafael se quedó en silencio por largos minutos, pensando. Luego, lentamente, una idea comenzó a formarse. ¿Y si no fuera un regalo? ¿Cómo dices? ¿Y si te contratara? Formalmente, como administradora del rancho. Ya haces ese trabajo. Cuidas la hortaliza, las colmenas, vendes los productos en el mercado, mantienes todo funcionando, mereces que te paguen por eso. Juliana lo miró con desconfianza. Rafael, no tienes que inventar un trabajo solo para darme dinero. No lo estoy inventando. Rafael se animó con la idea. Hablo en serio. Yo no sé nada sobre administrar un rancho productivo. Tú sí. Aprendiste, te adaptaste, hiciste que esto prosperara. Necesito a alguien que sepa lo que está haciendo, y esa persona eres tú. Juliana dudó. Con un sueldo de verdad, contrato legal, sueldo justo de mercado, contrato con todos los derechos laborales y una parte de las ganancias de la venta de los productos, ya que tú eres quien hace que todo funcione. ¿Y la casa? Vives aquí porque eres la administradora de la propiedad. La vivienda es parte del paquete de beneficios. La estudió cuidadosamente. ¿Eso preserva tu dignidad? Juliana pensó por un largo momento. Finalmente, asintió lentamente. Eso puedo aceptarlo. Eso me lo merezco, porque he trabajado para conseguirlo. Rafael sintió que el alivio lo inundaba. ¿Entonces aceptas? Acepto, pero con una condición. ¿Cuál? Que me dejes hacer mi trabajo.
sin interferir solo porque te sientes culpable o protector. Que confíes en que sé lo que estoy haciendo. Confío. Rafael le extendió la mano. ¿Tenemos un trato? Juliana le estrechó la mano, una sonrisa finalmente apareciendo a través de las lágrimas. Tenemos un trato, jefe. Se rieron, la tensión finalmente disolviéndose. Pero cuando Rafael retiró la mano para soltarla, Juliana la sostuvo. Rafael, hay una cosa más. Dime. Sé que sientes algo por mí, yo también siento algo por ti. Miró sus manos entrelazadas. Pero tengo miedo, mucho miedo. Pasé tanto tiempo en una relación donde yo no valía nada que no sé si puedo volver a confiar. No sé si puedo abrirme así. No tienes que estar segura ahora, dijo Rafael suavemente. No tienes que prometer nada. Vamos despacio, a tu ritmo. Solo quiero que sepas que estoy aquí y no me voy a ir a ningún lado. ¿Lo prometes? Incluso cuando sea difícil, incluso cuando entre en pánico y trate de huir porque es lo que aprendí a hacer. Lo prometo, especialmente cuando sea difícil. Juliana asintió, y luego en un movimiento que los sorprendió a ambos, se inclinó y le besó la mejilla. Gracias, por entender, por respetar lo que necesito. Siempre. Esa noche, Rafael preparó nuevos documentos, no de donación, sino un contrato de trabajo. Y cuando firmó, haciendo a Juliana oficialmente la administradora del rancho Sierra Verde, sintió que estaba haciendo más que solo corregir un error. Estaba honrando su fuerza, estaba reconociendo que el amor de verdad no se trata de salvar a alguien. Se trata de caminar a su lado, respetando, apoyando, pero nunca disminuyendo. Un año después, otoño de nuevo en la Sierra Madre Oriental. Pero qué diferencia hacía un año. Rafael estaba en lo alto de la colina, mirando la propiedad que se extendía abajo como un cuadro pintado con colores cálidos. Los nogales habían producido la primera cosecha abundante en una década. Los árboles cargados de nueces, que serían vendidas a un alto precio. Las colmenas zumbaban productivas, rindiendo una miel que ya había ganado un premio en la feria regional. La hortaliza expandida alimentaba no solo a la familia, sino que también proveía productos orgánicos a 3 restaurantes del pueblo y al mercado semanal que Juliana administraba con mano de hierro y sonrisa acogedora. La casa había sido completamente renovada. El techo nuevo brillaba bajo el sol. Las paredes de adobe habían sido limpiadas y reforzadas, las ventanas reemplazadas. El porche ahora tenía sillas cómodas donde pasaban las noches conversando, planeando, soñando. No era lujo, era algo mejor. Era un hogar. Rafael escuchó risas provenientes de la hortaliza y sonrió. Laura, ahora con 6 años y medio, le estaba enseñando a Miguel a identificar diferentes plantas. El niño, con casi 2 años, corría detrás de su hermana con la coordinación incierta pero decidida de la primera infancia, gritando palabras que casi tenían sentido. Había comenzado a dar sus primeros pasos 3 meses atrás, y su primera palabra clara había sido «papá», mirando directamente a Rafael. Rafael nunca olvidaría ese momento. La forma en que Juliana había llorado, con la mano cubriendo su boca, la forma en que Laura había saltado de alegría, y la forma en que él mismo había sentido el pecho oprimírsele con un amor tan intenso que dolía. «¡Papá!». Miguel lo vio y salió corriendo colina arriba, sus piernitas cortas trabajando duro. Rafael se agachó y abrió los brazos, atrapando al niño cuando finalmente llegó, girando con él mientras Miguel reía encantado. Laura los alcanzó poco después. Ya no era la niña tímida y asustada de un año atrás. Había florecido, ganado confianza, hecho amigos en la escuela del pueblo. Todavía hacía 1000 preguntas al día, pero ahora también tenía historias que contar, aventuras que compartir. «Rafa, ¿viste? Miguel casi dice calabaza bien», le estaba tratando de enseñar. «Casi lo logra», asintió Rafael, alborotando el cabello del niño. «Pronto va a estar hablando más que tú». «Imposible», declaró Laura con la seguridad absoluta de la infancia. «Nadie habla más que yo. Mi mamá siempre lo dice. Y tu mamá tiene razón.
dijo Juliana apareciendo por el camino que llevaba a las colmenas. Tenía miel en las manos y una sonrisa en el rostro que hacía que el corazón de Rafael se acelerara cada vez. La cena en media hora. Vayan a lavarse esas manos sucias antes. Los niños corrieron hacia la casa, dejando a Rafael y Juliana solos en la cima de la colina. Él la atrajo hacia sí y ella se recargó en él con naturalidad, algo que había tardado meses en suceder. El proceso de Juliana aprendiendo a confiar de nuevo, a abrirse, a creer que podía ser amada sin condiciones, había sido lento y a veces doloroso, pero había valido la pena cada momento. «¿Cómo te fue en la reunión con la gente del restaurante nuevo?», preguntó Rafael. «Excelente. Quieren comprar todo el jitomate y las hierbas que podamos producir, y también están interesados en la nuez cuando empecemos la producción a mayor escala». Juliana se giró para encararlo, con un orgullo evidente. «Vamos a necesitar contratar ayuda, no puedo con todo sola». «¿Ya estás buscando? El padre Antonio conoce a 2 mujeres que necesitan trabajo. Pensé en entrevistarlas la próxima semana». Dudó. «Si estás de acuerdo, claro, es tu propiedad». «Nuestra propiedad», corrigió Rafael. «Y tú eres la administradora. La decisión es tuya. Confío en tu juicio». Su sonrisa fue radiante. «Gracias». Se quedaron allí por unos minutos más, observando el atardecer pintar el cielo de naranja y rosa. Rafael pensó en cuántas veces había visto el atardecer desde la ventana de su oficina en la Ciudad de México, sin siquiera mirarlo realmente, solo registrando que el día había terminado, y él todavía estaba trabajando. Ahora, cada atardecer era un evento, algo para ser apreciado, compartido. «¿Te arrepientes?», preguntó Juliana de repente. «¿De qué? De todo esto, de haber renunciado a tu vida en la Ciudad de México, al dinero, al éxito, a todo». Rafael la giró para encararlo, sosteniendo su rostro entre sus manos. «Nunca, ni por un segundo. Aquella vida me dio dinero, pero me costó todo lo que importaba. Esta vida», hizo un gesto hacia el rancho, hacia la casa donde los niños jugaban, «me dio todo lo que el dinero nunca podría comprar». Juliana lo besó, suave y dulce, y Rafael pensó en lo paciente que había sido, respetando su tiempo, permitiéndole procesar los traumas del pasado, y cómo 6 meses atrás ella finalmente había acudido a él y le había dicho que estaba lista para confiar, lista para amar, lista para creer que él no se iría. Se habían casado un mes después, en una ceremonia sencilla en la iglesia del pueblo. El padre Antonio había oficiado, las pocas personas que conocían habían asistido, y Laura había sido la paje más orgullosa del mundo, con un torpe Miguel llevando los anillos en un cojincito. Nada de lujos, nada de ostentación, solo amor genuino y la bendición de un nuevo comienzo. Caminaron de la mano de regreso a la casa. La mesa estaba puesta, sencilla pero acogedora. Los niños ya estaban sentados, impacientes. Cenaron juntos, hablando del día, haciendo planes para mañana, riendo de los chistes sin gracia de Laura y de los intentos de Miguel por participar en la conversación. Después de la cena, Rafael ayudó a bañar a los niños, ya un experto en manejar a Miguel que odiaba quedarse quieto. Le leyó cuentos a Laura, que todavía insistía en que él tenía la mejor voz para contar historias de dragones. Acostó a Miguel, el niño agarrando su dedo mientras cerraba los ojos. Cuando finalmente se reunió con Juliana en el porche, ella tenía 2 copas de vino mirando las estrellas. Él se sentó a su lado y ella se recargó en él, su cabeza en su hombro. «¿Sabes qué es curioso?», dijo Rafael después de un largo y cómodo silencio. «¿Qué?». «Pasé 20 años construyendo un imperio. Trabajé hasta agotarme. Sacrifiqué un matrimonio, amistades, mi salud. Todo para tener éxito, para ser rico, para demostrar que valía algo. ¿Y? Y entonces descubrí que estaba completamente vacío, que tenía todo lo que creía querer y no era nada». Miró hacia la casa donde los niños dormían seguros. «Tuve que volver al lugar que juré nunca más pisar. Tuve que perder todo lo que creía importante para encontrar lo que realmente importa». Juliana levantó la cabeza para mirarlo. «¿Y qué es lo que importa?». «Esto». Rafael la acercó más.
Tú, los niños, esta vida sencilla que me deja cansado pero satisfecho, despertarme por la mañana y saber que voy a trabajar la tierra, ver a Laura aprender, ver a Miguel crecer, cenar con mi familia, sentarme aquí contigo a mirar las estrellas. Sonrió. La verdadera riqueza no estaba en los millones en la cuenta del banco. Estaba en que tú cayeras del cielo, invadieras mi propiedad y pusieras mi vida de cabeza. Juliana se rió entre lágrimas. Yo no caí del cielo. Estaba desesperada y sin opciones. Tú salvaste mi vida tanto como yo salvé la tuya. Quizás más. Me enseñaste lo que es realmente importante. Me enseñaste que el amor no se trata de grandes gestos, sino de pequeños momentos, de dignidad, de respeto, de elegir quedarse incluso cuando es difícil. Ella lo besó de nuevo más profundamente esta vez. Te amo, susurró. Tardé en decirlo, pero es verdad. Te amo. Amo esta vida. Amo despertarme y saber que estoy a salvo, que mis hijas están a salvo. ¿Hijas? Rafael notó el plural. Juliana sonrió misteriosamente. Miguel es tu hijo tanto como mío. Eres el único padre que conoce, el único que recordará. Las lágrimas volvieron. Gracias, por amarlo como si fuera tuyo, por amar a Laura como si fuera tuya, por amarme a pesar de todo el equipaje que traje. No es a pesar de, corrigió Rafael, es por eso. Todo lo que pasaste te hizo quien eres, y yo amo a quien eres. La guerrera, la sobreviviente, la mujer que se negó a rendirse incluso cuando parecía imposible. Se quedaron allí hasta tarde, hablando de planes para el rancho, de los sueños que ahora podían soñar juntos. Juliana quería expandir la producción de miel. Rafael quería comenzar un proyecto educativo, traer a niños del pueblo para que aprendieran sobre agricultura sustentable. Juntos, iban a transformar ese rancho no solo en un negocio próspero, sino en un legado. Cuando finalmente se retiraron a su habitación, Rafael se detuvo en la puerta de los cuartos de los niños. Laura dormía abrazada a la muñeca de trapo que había traído cuando llegó, pero ahora rodeada de otros juguetes, libros, señales de una infancia que finalmente podía ser feliz. Miguel estaba boca arriba, con los bracitos abiertos, completamente relajado y seguro. Rafael sintió que Juliana se unía a él, observando a sus hijos dormir. «Valió la pena», dijo ella en voz baja. «Todo el sufrimiento, todo el miedo, valió la pena para llegar aquí. También valió la pena para mí», asintió Rafael. «Todo lo que pasé, todo lo que perdí, valió la pena para encontrarte, para encontrar esto». Y mientras cerraban la puerta suavemente y caminaban hacia su propia habitación, Rafael reflexionó sobre el extraordinario viaje que los había llevado hasta allí. Había venido buscando paz y había encontrado un propósito. Había venido huyendo del vacío y había encontrado plenitud. Había venido solo y había encontrado una familia. La vida tenía una forma extraña de darnos exactamente lo que necesitamos en el momento en que menos lo esperamos. Y a veces, la mayor riqueza venía disfrazada de una mujer desesperada con 2 niños, ocupando una casa abandonada, luchando por la supervivencia y la dignidad. Rafael se durmió esa noche con Juliana en sus brazos, el sonido distante de Miguel, quejándose en sueños, Laura probablemente soñando con sus aventuras, y un sentimiento de gratitud tan profundo que era casi una oración. Había encontrado el camino de regreso a casa, y había descubierto que el hogar nunca fue un lugar. Siempre se trató de las personas que elegimos amar y que eligen amarnos de vuelta. Fin de la historia. Querida audiencia, esperamos que el viaje de Rafael y Juliana haya tocado sus corazones tanto como tocó el nuestro al contarla. Esta es una historia sobre encontrar la verdadera riqueza en los lugares más inesperados, sobre la dignidad, el amor y el valor de empezar de nuevo. Si esta narrativa resonó contigo, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de las historias emocionantes que preparamos. Deja tu like si crees que el amor verdadero se construye sobre el respeto y el compañerismo y comparte en los comentarios.
¿Alguna vez has tenido que empezar de cero? ¿Cómo fue tu viaje? Sus historias nos inspiran a seguir trayendo narrativas que celebran la fuerza del espíritu humano. Todos los días publicamos contenidos que exploran las complejidades de la vida, el amor y las relaciones humanas. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones. Nos vemos en la próxima historia, y gracias por ser parte de esta comunidad que cree en el poder transformador de las historias. Hasta pronto